Hola, mis queridos hermanos, que la bendición del Padre Celestial esté con nosotros. La pregunta es, ¿qué pasa cuando somos rebeldes en el camino que el Señor nos ha trazado? ¿Qué pasa cuando nosotros no seguimos sus caminos? Número 12, 16 al 14:45. La falta de fe en Dios produce inconformidad con sus mandatos. ¿Y cuánto daño puede causar la desobediencia? En el caso de Israel provocó la pérdida de las bendiciones de Dios que le había prometido. 40 años malgastados, vagar por el desierto sin rumbo y la muerte de toda una generación. El ejemplo de Israel debe motivarnos a hacer la pregunta, ¿es verdad? Puede hacer mucho daño la incredulidad y la rebeldía. ¿Qué dices tú? Al terminar el recuento de las quejas de los israelitas y los problemas menores relacionados con ella, surgió la prueba más grande. La murmuración y la rebeldía anteriores no había sido más que síntomas de verdadero problema que aquejaba a la nación. Cuando por fin Israel arribó a la entrada a Canaán, se hizo más evidente la gravedad de su contumacia y desacato en los mandamientos divinos. La misión de los 12, la parte más triste de todo. 12:16 al 13:33. Nombramientos. Después que María quedó libre de la lepra y pasaron algunos días de su purificación, el pueblo reanudó su marcha hacia la tierra prometida. Establecieron su campamento en el desierto de Parán, a poca distancia de la entrada sur de Canaán. Desde ahí Dios le ordenó enviar a 12 líderes del pueblo, uno por cada tribu, para explorar los contornos y averiguar en qué condición se encontraba la tierra donde iban a entrar. Las instrucciones 13, 17, 20. Moisés instruyó a los espías conforme a lo que Dios le había mandado. Tenía que hacer un reconocimiento detallado de los alrededores y presentar un informe completo. ¿Cómo era la gente frente a fuerte o débil? ¿Eran muchos o pocos? ¿Cómo era la tierra fértil o mala? ¿Cómo eran sus ciudades abiertas o fortificadas? En el terreno apto para la agricultura, ¿tenían árboles o no? Por último, deberían intentar llevarse una muestra de los frutos que allí se producían para que los conocieran y se animaran a luchar y dominar el terreno. La misión de los espías 13, 21, 25. Los enviados salieron y recorrieron a la tierra, permanecieron en ella 40 días y trajeron con ellos un racimo tan grande de uva que se necesitaron 2 hombres para cargarlo. Después rindieron su informe, pues en su coyuntura que el pueblo manifestó su falta de fe y contumacia. El testimonio de los mensajeros confirmó lo dicho por el Señor acerca del lugar. La describieron como la tierra que fluye leche y miel, un modismo judío que denota la abundancia y prosperidad que puede dar la tierra. La muestra del fruto impresionante confirmaba la fidelidad de Dios al cumplir su promesa al pie de la letra. Sin embargo, hicieron a un lado la evidencia de la provisión divina. Más bien, enfatizaron los aspectos negativos. Reportaron que las habilidades de la zona eran pueblo fuerte y temible por sus ciudades, eran grandes y fortificadas, y que los hombres eran muchos y muy poderosos. Así resulta muchas veces en la vida que se vive por fe. El Señor envía una bendición para acrecentarla y junto con ella manda pueblos con objetos de que debemos dar otro paso por el camino de la fe. No obstante, en lugar de aceptarla así como el nuevo reto, preferimos abandonar el favor para evitar la aflicción. Nos da miedo aceptar los riesgos. La prosperidad de la tierra era la prueba de la fidelidad de Dios, pero en vez de ver sus frutos, se atemorizaron por sus habitantes. Razona. Identifica algunas ocasiones en su propia vida en que Dios le haya enviado una evidencia de sus bendiciones o dirección especial, juntamente con oportunidades para probar su fe y crecer más. ¿Cómo respondió en esa ocasión? ¿Cómo resultó? ¿Qué debería haber hecho? Discusión 13:30 al 33. La fe de Caleb 30.
No todos los espías estuvieron de acuerdo en cuanto a la interpretación de lo que había visto. Caleb afirmó así podían subir y tomar posesión de la tierra, la conquistarían porque el mismo Jehová que le había preparado también les daría la victoria a sus habitantes. El miedo de los cobardes, 31 al 33. Sin embargo, los otros enviados contradijeron su testimonio. Aunque habían visto la misma evidencia, lo hicieron con una perspectiva diferente, totalmente humana. Se fijaron únicamente en los aspectos superficiales del caso al comparar el tamaño y fuerza física de sus oponentes. Notaron que el trabajo de mantener producidos esos campos tan fructíferos serían excesivos si consideraban que ese era el motivo por el cual eran fuertes los habitantes de la tierra. Así que desde su punto de vista serían para los cananitas como langostas fáciles de pisotear. El problema fue que estos 10 espías no valoraron la situación según la visión de Dios, sino que se metieron en consideración que no les correspondía. Se les había comisionado para examinar la tierra y si era posible que trajeran muestras de sus frutos. No se le pidió su opinión en cuanto a la posibilidad de conquistarlos o no. El Señor sabía que si dependían de las apreciaciones humanas, jamás lo lograrían, pero Él les iba a dar la victoria y le entregaría la tierra porque así lo había prometido. Por otro lado, Caleb evaluó los escenarios desde otro aspecto. El divino se dio cuenta, Dios con ellos sería capaz de dominarles porque quería animarles a subir y a conquistar a los gigantes en el nombre de Jehová. El error del pueblo, como siempre, 14:1 al 10 y la queja del 14:1 al 4. Desafortunadamente, la gente estuvo más dispuesta a aceptar la opinión pesimista. Empezaron a llorar y a quejarse contra Moisés y Aarón por haberlo llevado hasta ahí, diciendo que hubiera sido mejor quedarse y morir en paz en Egipto que en el desierto. Al expresar esa lamentación sin quererlo, también emitieron una profecía. Sus deseos se vieron cumplidos cuando le juzgó al Señor por su incredulidad y desobediencia y permitió que murieran en el desierto sin ver la tierra prometida. Aunque protestaron contra los líderes, estos se daban cuenta de que el problema verdadero era la duda. Todos sabían que la nube de Jehová era lo que los había llevado hasta donde estaba. La pregunta es por qué Dios los dirigía a morir a esa tierra. Puso de manifiesto su falta de confianza en el Señor. La rebelión 4:5 al 10. A pesar de las súplicas de Moisés y de las emociones arrengadas de Josué y de Caleb para convencerlo, el pueblo rehusó seguir adelante. Como de nuevo los cautillos le recordaron la riqueza de la tierra y que era buena en gran manera. Además, le aseguraron que Jehová podía entregarle si tan solo creyeran en él. La exhortación de confiar, obedecer y recibir el regalo que Jehová quería darle. Sin embargo, la reacción del pueblo fue la de apedrearles. El castigo del pueblo 14:11. El enojo de Dios. En ese momento intervino Dios mismo, reveló su gloria en medio de ellos y emitió juicios. Toda la nación sería aniquilada inmediatamente. Les iba a destruir y empezar de nuevo con un pueblo proveniente de Moisés. Aunque esta decisión era ventajosa para Moisés y su familia, no les interesó. Estaban más preocupados por la preservación del pueblo y por el testimonio de Jehová delante de las naciones paganas que lo rodearan. Por eso intercedió a favor delante de ellos. Empezó por recordar que todas las naciones de los egipcios, hasta los habitantes de la tierra prometida, habían oído la presencia de Jehová en ellos y de sus cuidados especiales. Si los destruyera, todos dirían que los había hecho porque no podían entregarle lo que les había prometido. 14:13-16. En lugar de llevarles a cabo el castigo, Moisés trata de convencerlos de que sería mejor demostrar su misericordia y perdón y ser glorificados por medio de ellos. Pide que le perdonen una vez más, tal como lo había hecho tantas veces. El interés de Moisés en el bienestar de su pueblo y de su propia
humildad y mansedumbre se observa en la intercesión a favor del pueblo, aun cuando iba a encontrar sus propios intereses. ¿Cómo había respondido usted? ¿Qué debemos aprender de este ejemplo? ¿Bajo qué circunstancias podíamos imitarlo? ¿Qué debe hacer para mostrar una actitud similar en situaciones en las que usted se encuentra? El juicio de Dios. Frente a su intercesión, Dios acepta parcialmente la participación de Moisés. Ya les había perdonado otras 10 veces. Ahora aprenderían que no se puede jugar con Dios y salir ileso. También tendrían que pagar las consecuencias de su incredulidad y desobediencia, pero no los destruía a todos de inmediato. Los perdonaría y permitiría que siguieran siendo su pueblo, pero esa generación descreída y rebelde quedaría excluida de la promesa de recibir la tierra prometida. Dios le perdona su incredulidad y desobediencia, pero tuvieron que pagar bien caro las consecuencias del pecado. Ya no podían entrar en ella y gozar de las bendiciones que le brindaría, sino que morirían en el desierto conforme a sus propias palabras. La única excepción sería Caleb, quien manifestó un espíritu distinto y una fe obediente. Después se reveló que Josué también lo incluiría en esa promesa por haber mostrado el mismo carácter. Al dar la orden de regresar al desierto, Dios le anunció que por el momento dejarían la región en manos de los amalecitas y los cananeos. Les recordó sus palabras y dijo que todo sucedería de acuerdo con ellas. Esa generación de 20 años para arriba parecería antes de que el pueblo entrara en la tierra. 14, 26, 30. Después de que pasaran 40 años en el desierto, los hijos pequeños recibirían la promesa que habían desechado. Los 10 espías responsables de la murmuración y la falta de confianza en el Señor recibieron con sus castigos al ser enviados en una plaga contra ellos y murieron de inmediato. De nuevo, el autor menciona que Josué y Caleb fueron liberados por la actitud de fe en Jehová. 14, 36, 38. Israel no había aprendido todavía que la incredulidad y la falta de sometimiento y las órdenes de Dios traen consecuencias severas. El pueblo se arrepintió y trató de regresar, pero ya era demasiado tarde. Dios había hablado. Él ya no estaría con ellos y sin su ayuda jamás podían conquistar la tierra prometida. Se arrepintieron demasiado tarde cuando ya no había ningún remedio. Una vez más, tuvieron que sufrir la disciplina por causa de su rebelión. Intentaron tomar la tierra por su cuenta a pesar de las advertencias divinas y fueron derrotados. Por fin se dieron cuenta de lo inevitable y volvieron al desierto. 14, 44, 45. Aprendieron demasiado de los resultados que tratar de luchar sin contar con la presencia de Jehová a su favor. Razona. Esto, aparte de la historia, demuestra el peligro que hay si tratamos de servir a Dios en la carne, es decir, con nuestros propios esfuerzos, pues, dijo, la naturaleza humana no quiere servir a Dios cuando Él no lo exige, pero intenta hacerlo cuando Él lo prohíbe. ¿Cómo se manifiesta este principio en la experiencia de Israel? ¿Será cierto esta observación? ¿Cómo se manifiesta hoy? Identifica algunas circunstancias en su propia vida que se lo haya confirmado. ¿Qué aprendió de esta experiencia? ¿Qué cambio debe provocar esto en su vida? Considere una vez más este detalle de la historia de Israel en Caleb de Barnea, en Corintios 10 y Hebreos 4 del 1 a 4. El Nuevo Testamento utiliza este relato para advertir a los cristianos no caer en la misma trampa. ¿Qué advertencias se derivan de estos pasajes? ¿Qué lección debe aprender en nuestra vida? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, por todo lo que tú haces. Yo te pido, Dios eterno, que nos enseñes, Padre Celestial, a ser totalmente obedientes, que siempre, Padre Celestial, sigamos tus caminos, Dios eterno, que siempre sigamos tus pasos. Espíritu Santo, Padre Celestial, ayúdanos. Espíritu Santo, Padre Celestial, guíanos, que tu amor
tu presencia, Padre Celestial, nos dé cada día más y más de ti. Espíritu Santo, tú eres santo, tú eres bueno, Padre Celestial, tú estás aquí. Tu misericordia, Señor, siempre nos ayudará. Tu misericordia, Padre Celestial, siempre nos guiará. Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos de tu amor, Padre Celestial, llénanos ahora, Señor, transforma nuestra mente, Padre Celestial, y transforma nuestro corazón. Que tu amor, Padre Celestial, oh Dios eterno, esté siempre con nosotros. Que siempre sigamos tus caminos. Que siempre, Padre Celestial, tú nos llenes. Espíritu Santo, bendícenos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a seguir, Padre Celestial, por tus caminos. Que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros siempre y nunca nos deje. Amén y amén.